Vamos a hablar entonces hoy del método Mobility y en todo este tiempo que llevo como coach ha sido todo un reto, ha sido todo un reto para poder explicarlo y para poder empezar a cambiar la tendencia que había. Tengo 14 años ya viviendo acá en Perú y fue difícil hasta que, gracias a Dios, en ese sentido, empecé a migrar a la vida online y me permitió hacer este tipo de charlas de otro tipo para poder llegar a más personas, porque así, de forma personal, era un poquito difícil. Pero voy a pasar rápidamente por aquí porque esta es la diapositiva que menos me gusta, esta que ven acá en pantalla. Mi nombre es Rodolfo Morales Pérez. Yo soy cubano. Tengo una licenciatura en Cultura Física, Deporte y Recreación. Me formé como rehabilitador físico en el Hospital CIMEC. Después de graduado en mi licenciatura, hice 5 años más en un internado de fisioterapia y rehabilitación. Me considero rehabilitador físico porque utilizo el movimiento y mobility para solucionar muchos problemas de salud que hoy día hay una variedad enorme. Tengo a mi cargo la empresa PhysioExperts, la cual fundé hace ya 10 años. Soy profesor orgulloso de la Escuela de Coaches Deportivos, y digo orgulloso porque desde que empecé con la Escuela de Coaches, no solo conocí a una serie de profesores con una calidad humana muy grande, sino también han pasado muchas generaciones de futuros coaches. Bueno, ya los que están graduados ya están ejerciendo, y ha sido muy bueno conocerlos, ver sus inquietudes, ver cómo van evolucionando, y cuando llegan a mis clases, pues bueno, es riquísimo, la verdad, transmitir toda la información que hacemos en los cursos de la Escuela de Coaches. Y por último, yo soy especialista en Mobility y en movimiento, graduado del Instituto de Ready State, que es un instituto norteamericano, y ahí me he formado como coach de Mobility. Cuando empecé, después de haberme certificado, cuando empecé a transmitir esta información, usé mucho las redes sociales para transmitir ideas como esta que ustedes están viendo acá, ¿no? Yo quería que, si bien el coach conociera todas las herramientas que hoy día hacen falta para poder transmitir información y también para cumplir los objetivos, ¿no? que se tengan planeado con el cliente, yo quería también que se dieran cuenta que tienen una herramienta importantísima en la mano, porque ustedes, más que atender el deporte o pertenecer a la industria del fitness, también son educadores. Y conectar con ese cliente tenía que ver directamente con preocuparse por la salud. ¿Y por qué digo esto? Porque mi modesta experiencia atendiendo a domicilio muchos pacientes, antes de la escuela de coaches, cuando yo visitaba, por ejemplo, tenía clientes que tenían lumbalgias o que, por ejemplo, tenían un dolor en el hombro, y cuando le preguntaba cuál era el origen de ese dolor, siempre me decían, el coach no me supo enseñar bien el movimiento, o no controló, parece que no me controló en ese momento y puse la articulación mal y he empezado con un dolor ahí, o me puse un ejercicio nuevo y empezó el dolor. Y yo, a raíz de todo esto y sumando experiencias, dije, el coach debería conectar con el cliente cuidando siempre su salud. Esto tiene que ver estrictamente con un principio que tiene la actividad funcional, que se llama seguridad. Seguridad implica que usted se va a preparar para conocer cuáles son no solo los patrones de movimiento para enseñarlos seguros, sino también qué podría generar una lesión, qué podría generar un problema de salud a mediano, a corto o a largo plazo. Lo importante es que usted sepa identificarlo, atajarlo, solucionarlo, para que ese cliente se dé cuenta lo importante que es para usted su salud. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser más longevo en el servicio. Entonces, por eso, una de las maneras de diferenciarse de distintos coaches hoy día es aprender herramientas que nos permitan conectar con la salud del cliente. Hay otro ejemplo acá que les pongo. Estos son posts que hice hace tiempo en mi Instagram.
yo ponía, es mejor 10 minutos de recovery en vez de 1 hora de fisioterapia, que significa que era decisión de cada persona, de cada entrenador y de cada cliente también, lógicamente, poder tener dentro de la clase 10 minutos para recuperarte del entrenamiento, para poder estar en mejor condición para el día siguiente, no solo para entrenar, sino también para el trabajo y la vida diaria, y no arrastrar por sobrecarga dolores o sensaciones de incomodidad a la hora de mover las articulaciones, porque esto podrían ser señales tardías de un problema que viene arrastrándose. Era mejor tener por educación, y digo, cuando digo por educación es porque nosotros los coaches somos educadores, como ya repito, y si usted educa a su cliente en que tiene que tener una etapa dentro de la clase o fuera de la clase para hacer recovery, eso implicaría que voy a tener más cuidado con él se va a recuperar más rápido del entrenamiento y va a estar en óptimas condiciones para hacer, como decimos nosotros, para meterle con todo. Ahora bien, acá hago una pequeña pausa porque siempre se dice por ahí, no, hoy es mi rest day, hoy es mi rest day, hoy es mi día de descanso, ¿no? Y yo digo, ¿no es mejor transmitir la idea de que sea un recovery day? Y la diferencia es que mucha gente interpreta que el rest day es tirarte en una cama y ver Netflix todo el día sin hacer absolutamente nada y con las justas, sacar la basura al perrito o irte a buscar el pan. Y ese es mi rest day. Ahora, Recovery Day no significa que tengas que ponerte a entrenar o que tengas, no, significa que también vas a descansar, pero en todo el día, en 12 horas, en esas 12 horas activas, quizás tengas 1 hora para hacer mantenimiento o recovery. ¿Recovery de qué? Del entrenamiento. O sea, vas a tener un tiempo para ti para utilizar de repente un foam roller, y pasarlo por las zonas que tú sientes que están más cargadas. De repente puede ser que utilices alguna herramienta para liberar tensiones cerca de las articulaciones, hacer mantenimiento en el antebrazo, que muy pocas personas lo hacen. Y esto va a ser más útil que no hacer nada, que estar sin hacer ninguna actividad. Te vas a recuperar porque tu organismo va a empezar a, digamos, que activar todas las funciones de recuperación, etcétera, pero lógicamente si tienes herramientas, si aprendes las herramientas correctas, esto va a ser más acelerado, ¿no? Vas a recuperarte mucho más rápido. Por eso les ponía que era mejor dedicar 10 minutos a este recovery. Observen que son 10 minutos de 12 horas activas, 10 minutos, a no hacer nada. Por eso a partir de ahora les pido por favor, digan, este es mi recovery day. Si gustan me pueden taggear, Rodo Mobility Coach es mi Instagram. También acá tenemos a Cristina, que me visitó una vez en mi local y fue muy divertido con ella. La movilidad y la estabilidad no pueden ir separadas, pues sin ellas no hay movimiento seguro. Y es que cuando usted tiene mucha movilidad, como por ejemplo puede ser una persona hiperlaxa, usted tiene que trabajar en la estabilidad, porque de lo contrario, esa movilidad no va a estar respaldada por los músculos que estabilizan la articulación. Lo mismo pasa si no tienes movilidad y no tienes estabilidad, te va a costar mucho trabajo y hoy día se conocen muy bien las señales que indican que hay una disfunción en el movimiento. Una disfunción porque no tienes ni movilidad ni estabilidad. Por eso, Mobility te va a permitir trabajar estos dos elementos, tanto la movilidad como la estabilidad. Es importantísimo porque a veces el coach, el entrenador, se ubica o se concentra en hacer sudar al cliente. Y muchas veces el cliente lo que quiere es eso, lo que te dice, no, yo no vengo a hacer nada de esto de estiramientos, de estas cosas. Yo vengo a sudar, a bajar de peso. Pero no se da cuenta que precisamente ese es el talón de Aquiles del entrenamiento en Perú. Y digo esto porque hoy día el coach tiene que transmitir información, educar a su cliente y decir, mira, la clase se compone de 3 elementos. El primero es el calentamiento,
con sus partes. Después viene una parte principal donde literalmente vas a hacer ejercicios para cumplir el objetivo que tú te has planteado. Y luego viene una parte en la cual te vas a recuperar para poder continuar con tu vida diaria o con otras actividades, ¿no? Pero esto era importante, y tan importante que en esa parte principal deberían haber ejercicios que trabajen los grupos musculares que estabilizan los movimientos. Movimientos como pueden ser un lunge, un squat, un peso muerto, etc. Todo eso se hace desde Mobility. Y esta fue siempre la gran pregunta, fue lo que detonó que yo me empezara a preocupar cómo transmitir información más concreta. ¿Por qué? Porque, claro, si el entrenador está muy capacitado, tiene todas las herramientas para, digamos, ya aprendió a mover un kettlebell, ya sabe hacer de repente todos los elementos, desde un kettlebell swing hasta un snatch con kettlebell, salta soga muy bien, pliométricos, tiene una serie de herramientas para variar el entrenamiento, para dosificarlo, para planificarlo, etc. Pero ¿qué pasa si este cliente no tiene movilidad? O sea, si es la típica persona que acude a nosotros para recibir ayuda y esta persona se pasa mucho tiempo sentado, por ejemplo, como es común para todos, o nunca ha practicado deporte y un día dijo, ya voy a empezar hoy con este chico o esta chica que parece muy capo y me ha demostrado que tiene muy buena preparación. Y cuando llega a nosotros, después de la evaluación, te das cuenta que le cuesta muchísimo trabajo hacer los patrones de movimiento que ya todos conocen. Pues resulta que tenemos que aprender cómo resolver también esos temas de movilidad. Porque de lo contrario, si usted empieza a ponerle carga a una persona que tiene problemas de movilidad, va directo el camino a una lesión. Directo. Va de frente a provocar una lesión. Por eso, paralelamente al entrenamiento, y al inicio hay que hacer una evaluación de determinar si hay algún tema de movilidad y paralelamente al entrenamiento hay que empezar a cumplir los objetivos de movilidad que tiene también. Esto hace mucho más integral, el concepto de entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, no, yo soy entrenador y yo desarrollo capacidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad, estamina, precisión, etc. Pero, ¿y cuándo desarrollas la flexibilidad? Porque eso es una capacidad también, ¿no? O sea, la capacidad, flexibilidad no está lejos. Es más, yo te diría que sería la primera, porque si no tienes flexibilidad, las demás van a sufrir. Te va a costar bastante. Si tienes la suerte que tienes una chica o un chico como alumno, como cliente, que ya viene con mucha movilidad o con una movilidad aceptable, pues genial. Pero si no es así, que es la mayoría, vas a ir en camino a una lesión por sobrecarga, por compensación. Recuerden que el ser humano es el rey de la compensación. Entonces te encuentras personas que llevan su kettlebell para hacer kettlebell swing o cualquier otra actividad, y pongo el tema del kettlebell porque es muy común, y cuando suben el kettlebell por encima de la cabeza, te das cuenta que el codo está flexionado, que el hombro está fuera del lugar y que el cuello está ladeado o está proyectado hacia adelante, porque hay una serie de problemas a nivel articular de movilidad que el coach hoy día no tiene cómo solucionar. Por eso yo les decía, si supieras cómo entrenar a tu cliente, o sea, si tienes ya todas las herramientas, están totalmente actualizadas, y él no tuviera la movilidad para realizar o las regresiones o las progresiones que tú le propones, ¿qué vas a hacer, coach? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo vas a hacer? Los que me conocen como coach de mobility, cuando yo posteé esto, me escribían en Instagram y me decían, te lo mando, Rodo, te lo mando. Pero no, era mejor, en mi opinión, era mejor aprender lo que sabe Rodo. Era mejor aprender herramientas de mobility para poder solucionar estos temas y que el cliente se quede con nosotros y vea en nosotros esa persona que, además de programar todo bien, de organizar, de desarrollar todo lo que tenemos planeado, también tenemos herramientas para poder ir puntualmente a solucionar un tema de movilidad.
Pero ¿qué cosa al final, qué cosa es mobility? Bueno, mobility es un método que Ro no inventó, es un método que hoy día existe en el mundo hace mucho tiempo ya, existe y se utiliza porque está basado en ciencia. ¿Qué significa que esté basado en ciencia? Significa que a la persona o al cliente que usted tiene, cuando va a evaluarlo desde el punto de vista de la movilidad, usted tiene que poder ver al sujeto que va a evaluar, tiene que poder observarlo para determinar si hay alguna disfunción en algún arquetipo o en algún problema de rango de movimiento. O sea, ¿qué cosa era un arquetipo? Un arquetipo es un estándar que en Mobility tenemos para poder determinar si, por ejemplo, cuando suba el peso por encima de la cabeza, sea el que sea, una barra, un kettlebell, una pelota medicinal, lo que sea, pues esté haciendo alguna compensación o tenga falta de rango de movimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, estandarizando los arquetipos o los estándares, te vas a dar cuenta rápidamente si esta persona tiene un problema y es por eso que es observable, porque tú lo vas a identificar. Pero por otro lado, tiene que ser medible, o sea, tú tienes que tener herramientas para poder medir y decir, te falta rango de movimiento en el hombro y en el codo, o estás compensando con el tórax porque te falta movilidad. Cuando raqueas una barra por delante, no puedes colocar los codos apuntando hacia adelante y la mano paralela al hombro, se te queda así y el codo apunta hacia afuera, porque no hay ni rango de movimiento en la muñeca, ni rango de movimiento en rotación externa del hombro. Entonces, todos estos detalles hay que medirlos, hay que cuantificarlos, hay que decir, tienes tantos grados de flexión o de extensión o de rotación externa o interna para poder determinar cuánto nos falta. Y por último, esto debe servir lo mismo para la persona que estamos atendiendo, pero se puede repetir para un niño, para una embarazada, para una persona de la tercera edad, para cualquier persona que usted vaya a medir, vaya a observar, evaluarlo y luego a trazar una programación para resolver un tema de movilidad, va a estandarizarse también, o sea, va a poder repetir este estándar. Es por eso que hay herramientas de evaluación, hay herramientas de medición y también hay herramientas de programación, porque haces un programa de mobility para solucionar un tema, ¿no? Sea el que sea. Por eso decimos que está basado en ciencia, porque tiene estos tres elementos: observable, medible y repetible. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve? Ya estuvieron escuchando algunas cosas, pero acá se las pongo un poquito más claras. Primero, para mejorar la movilidad, o sea, para mejorar la flexibilidad, la capacidad de flexibilidad. Porque con todas las técnicas que van a ver después a continuación, podemos mejorar el rango de movimiento en las articulaciones y de esa manera la capacidad se va a ir desarrollando poquito a poco, ¿no? Pero también, como ya escucharon, vamos a poder aumentar la velocidad de recuperación después del entrenamiento, que a todos nos hace falta. Le hace falta hasta el propio coach. Usted dicta 5 clases en el día y les aseguro que cuando lleguen a la casa están un poco cansados y hacen una rutina específica. Eso se puede aprender después en un futuro para entrenadores, pues se van a recuperar, van a dormir primero, van a descansar muy bien. Y por otro lado, esa rutina que van a hacer los va a ayudar a restaurar los rangos de movimiento que pueden estar afectados por posturas de la vida diaria, por cargar esa mochila con los accesorios que llevamos a las clases, etcétera. Pero también al cliente le va a servir para estar, como ya habíamos explicado antes, en óptimas condiciones al otro día. También es una herramienta de rehabilitación. Nosotros ya tenemos alguna experiencia en años de rehabilitación, porque con ella, con estas técnicas que van a ver, se resuelven muchos problemas que tengan un dolor subagudo. O sea, no es para cuando hay un dolor muy agudo o una inflamación, para eso están los fisioterapeutas.
Bien, hay que definir muy claro esto. Yo tengo alumnos que son fisioterapeutas y aprenden mobility precisamente para tener otra herramienta con la cual ayudar al paciente, en este caso, ¿no? Pero una de las metas de este desafío que tengo de transmitir información, es que yo quiero que los coaches hagan un match, o sea, se entrelacen como equipo con un fisioterapeuta. O sea, yo quiero que el fisioterapeuta se encargue de la etapa aguda, utilice todos los elementos de electroterapia, todo lo que ellos conocen de electroterapia muy bien, y también de rehabilitación en la etapa aguda, para poder solucionar esa etapa de la recuperación de un atleta o de una persona que practica deporte. Y luego nosotros, con estas herramientas de mobility, podemos entonces participar en esa etapa de rehabilitación que muchas veces no conoce el fisioterapeuta porque no está formado como coach de mobility en este caso, y va a poder acelerar los procesos de recuperación mientras sigue entrenando. ¿Y por qué acentúo esto? Porque hoy día usted conoce que si usted tiene una lesión en el hombro y va al médico, al traumatólogo o al fisioterapeuta, te va a decir, no, tienes que descansar, tienes que parar, déjame atenderte la lesión del hombro y después sigue entrenando. Eso es arcaico, se los digo así, totalmente verídico por el día de hoy, hasta el día de hoy. Es totalmente arcaico. Hoy día, una persona que tenga una lesión puede hacer muchas cosas de mobility y de entrenamiento de otra manera para la lesión. Usted puede entrenar el otro hombro, usted puede entrenar el core, puede entrenar las piernas, puede hacer muchísimas actividades paralelas a la recuperación que va a hacer del hombro. Y en mobility va a hacer actividades también de recuperación. Por eso, mobility es una herramienta hoy en rehabilitación. Ahora, si usted mejora la movilidad, mejora también la ejecución, o sea, su performance. Mejora la ejecución de los movimientos y también, si usted mejora la movilidad, va a poder aprender movimientos nuevos. Vamos a poner un par de ejemplos. El primero son los famosos runners. Usted ve a cualquier grupo de runners y su preocupación es cuando llegamos al kilómetro 42, porque quiero correr una maratón, o una media, o 10 o 5. Pero nadie se preocupa por mejorar la amplitud de los pasos para poder disminuir los tiempos. Porque después que ya corriste los 42, ahora viene la etapa de hacerlo más rápido. Para hacerlo más rápido, no basta con correr. No basta. Para tú aumentar el pace, que es como se conoce, o sea, la amplitud del paso, la velocidad para mover los brazos correctamente, para hacer una extensión y una flexión de cadera, manteniendo el tronco bien y respirando correctamente, para todo eso que he mencionado ahorita, hace falta movilidad. Si usted no entiende cómo es eso, va a sufrir mucho y no vas a llegar, te vas a frustrar. Entonces, desde mobility, usted puede hacer esto. Otro ejemplo es o los levantadores olímpicos o los crossfitters, que todos necesitamos hacer el snatch o hacer un clean, etc. Si usted mejora la movilidad, va a tener más control del implemento, va a tener un performance mucho mejor y de esa manera va a evitar lesiones y estrés por sobrecarga. Ahora bien, y paso precisamente a ese nivel que digo ahí, prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene esa cultura, esa educación de tener una rutina de recuperación, dentro de su clase, transmitirle al cliente la importancia que tiene prevenir una lesión para que no tenga que detenerse, para que no tenga que, por cultura, ir al médico y que el médico entonces le diga, no, tienes que tomar esta pastillita y tienes que descansar dos semanas. Para que no ocurra eso, usted tiene que prevenir una lesión. Para que usted pueda prevenirlo, tiene que saber herramientas. Estas herramientas hoy día se conocen como mobility. Así que mobility no era solamente estirar. No era solamente eso. Ya habíamos hablado que en mobility trabajábamos la movilidad y la estabilidad. Y estos dos elementos, lo que al final
logran hacer es el control motor. ¿Qué significa control motor? Significa mejoría de la técnica, resumiendo. O sea, que si usted puede pasar el accesorio pegado al cuerpo, si usted cuando termina el movimiento logra activar todos los músculos para que la articulación o las articulaciones que están implicadas estén en una posición neutra, si cuando usted sube un peso o jala un peso o empuja, usted entiende cómo colocar en primer lugar la columna vertebral, eso va a darle más control para poder ejecutar un movimiento, para poder realizar una técnica correctamente. Si usted de forma desarmada salta a un cajón y cae o se baja del cajón de salto, usted va a darse cuenta que si los pies caen mal, las rodillas se van en valgus, la espalda colapsa redondeada, el cuello hace un latigazo hacia adelante, los brazos también se van, y lo mismo si subes al cajón. Entonces, si usted tiene la movilidad, si usted tiene la estabilidad y entiende lógicamente el patrón de salto, pues lógicamente esto va a ser mucho más eficiente y va a tener más control del movimiento, más control motor del movimiento. En definitiva, va a mejorar la técnica. Es por eso que hay que preocuparse por la movilidad. Cuando se tiene la movilidad completa y la estabilidad bien, entonces todas las capacidades se desarrollan de una manera muy progresiva, muy bien. Y esta era la gran pregunta. Muchas veces, pero muchas veces, muchas veces me encontré en las redes sociales personas así como él y decían, aquí estoy haciendo mobility, ¿no? Y no estaba mal, o sea, estaba bien. Pero hoy día ya se sabe que, por ejemplo, esta persona que está aquí estirando tiene varios problemas. Y cuando digo que tiene varios problemas, quiero decir que la técnica para estirar tiene problemas. Ahora bien, mobility como concepto mucho más renovado, mucho más actualizado, implica que hay una serie de técnicas que vamos a ver ahora, pero también incluye stretching, pero incluye stretching de una manera mucho más eficiente, mucho más parecida al objetivo que queremos buscar. Les pongo un ejemplo, hablando de este error que se ve acá. Si yo estiro todo el grupo muscular en una posición que se parece a uno de los elementos de la técnica, entiéndase que, por ejemplo, si este es un corredor y él tiene que hacer taloneo, que es llevar el talón hacia el centro del glúteo mientras va corriendo, si yo lo hago siempre en esa posición, o sea, con la rodilla hacia afuera y ladeado el tronco, podría generar un estiramiento insuficiente, porque cuando vaya a correr con la técnica adecuada, va a faltar fibra muscular por participar en ese estiramiento. Lo que aportamos dentro de Mobility no solo es que utilices accesorios y técnicas que vamos a ver, sino que también cuando estires correctamente. Yo le diría a este cliente, lleva la rodilla hacia adentro, colócala paralela a la otra rodilla, colócate en mejor posición y luego contrae los glúteos y el abdomen. Y se van a dar cuenta que con estos dos elementos, cuando se contrae el glúteo y el abdomen, la pelvis se coloca en una posición neutra y se va a potenciar mucho más el estiramiento. Entonces, ya esto que ustedes están viendo en pantalla es la vieja escuela, o sea, realmente vieja, realmente antiquísima. No está mal estirar y sí está incluido en Mobility, pero ya Mobility como un concepto mucho más actualizado propone que las cosas se hagan correctamente y además que haya más aporte a esa recuperación o a ese estiramiento. Y cuando digo esto, quiero decir que hay técnicas que fisiológicamente están probadas para que usted pueda realmente elongar esa musculatura y recuperar la posibilidad de ser cada día más elástica, ¿no? Dentro de sus funciones. O sea, que pueda elongarse y contraerse sin ningún problema, ¿no? Eso es lo que hace el stretching. Ahora,
Yo siempre digo en mis redes sociales, hashtag mobility no tiene rest day. Y es que cuando usted empieza a sumar este tipo de método a su actividad de la vida diaria, entiéndase que cuando ya terminó el día, entrenes o no, le dediques 6 minutos, 10 máximo, a una actividad como la que vamos a ver, pues vamos a estar en óptimas condiciones. O sea, la longevidad como practicantes del deporte o de la actividad física va a ser mucho, pero mucho mejor. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque al final eso es lo que estamos buscando, ¿no? Nosotros estamos buscando ser longevos en la práctica deportiva, no lesionarnos y estar bien, no estar saltando por sobrecarga en la cama y no poder ni dormir porque estamos sobrecargados, ¿no? Sino tener una actividad que nos recupere. Yo siempre digo, hay que empezar a crear hábitos sanos, como este, por ejemplo, de mobility. Usted se cepilla los dientes todos los días para evitar enfermedades bucales, mal aliento, etc. Lo mismo puede ser con mobility. Usted puede tener una actividad de corta duración para recuperarse. Todos estos atletas que ustedes ven acá en pantalla son de alto rendimiento, pero en honor a la verdad, todo lo que usted está viendo acá se hace a otros niveles, sea a nivel intermedio, amateur, o simplemente porque te gusta correr olas, o porque te gusta el vóley o CrossFit, y no estás pensando en ir a competir o a representar a tu país, simplemente te gusta el deporte y quieres practicar cualquiera de ellos, ¿no? Pero hay algo que ustedes, o ustedes no, sino que muchas personas le pasan por encima, ¿no? Y es que cuando usted ve a un atleta de alto rendimiento, siempre detrás de ellos hay un equipo. Hay un equipo médico, técnico, hay un fisioterapeuta que también funge como masajista y se preocupa mucho por tener esa programación de recuperación o de recovery después de un entrenamiento y en otras etapas del entrenamiento. Por eso existe el mesociclo de entrenamiento. Muchas veces se enseña qué cosa es un mesociclo de entrenamiento, pero no se dice dentro del entrenamiento en qué momento deberías hacer recovery o hacer un programa de mobility. Y como no existe, por eso nosotros nos hemos preocupado por enseñar. Todos estos atletas y todos los que han sido mis amigos, mis clientes también, mis pacientes, pues se han dado cuenta que en el tiempo, para poder tener un mejor performance, tienes que tener todos estos elementos que hoy brinda Mobility. Sí es cierto, quizás la actividad de Mobility que se hace es solamente stretching, pero yo creo que en la medida que los coaches de distintos niveles empiecen a conocer todo lo que brinda Mobility, se va a empezar a agregar tanto un coach de un deporte de alto rendimiento como un coach que trabaja en un gimnasio, en un parque, en un área deportiva, un fisioterapeuta o un instructor de cualquier disciplina. Va a empezar a incluir esta metodología para que poco a poco nos podamos recuperar y evitar lesiones. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras áreas deportivas, en redes sociales, en tutoriales, en todos sitios hemos visto un push-up así? Pues les comento que este push-up tiene muchos problemas y es responsabilidad del coach aprender, entender y educar, luego, al final de aprender y entender, educar a su cliente para que esto no vuelva a ocurrir. No puede ocurrir esto porque después aparecen dolores y los dolores, como ya había dicho, son señales y esas señales porque hay una disfunción en el movimiento. No se está realizando bien, no se está colocando bien la articulación y la estás sometiendo a un estrés que no debería tener. Dentro de Mobility hay herramientas, hay leyes y principios que te van a enseñar cómo colocar las articulaciones y respetar la biomecánica del movimiento para poder entonces realizar una técnica correctamente. Como habíamos dicho, mejora el performance. Te vas a encontrar a este señor que soy yo en mi primer día entrenando CrossFit, cuando no sabía ni siquiera cómo hacer un air squat, y vean cómo este señor pelado tiene colapsados los tobillos, tiene un valgus de rodilla, tiene un butt wink en la zona lumbar
tiene una protracción del hombro, tiene proyectado el cuello hacia adelante y nadie me dijo que había un problema. Uno no, varios. Nadie me dijo así, nadie. Ningún coach me dijo, oye, Robo, ¿sabes qué? Mira, termina tu workout, pero vamos a dedicarle a la enseñanza de este elemento tan importante, porque de este squat va a salir un langer, va a salir un overhead squat, va a salir un clean, va a salir un montón de actividades que tienen el squat como un patrón de base, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que tuvo que pasar para que este señor pudiera mejorar su performance. ¿Por qué? Porque no tenía un coach de mobility que me dijera lo que yo tenía que hacer, o porque simplemente el coach o los coaches que yo tenía no están capacitados para poder identificar un problema, evaluarlo y luego hacer una programación para mejorar también. Y este es otro ejemplo que se ve muchísimo. Se ve mucho, sobre todo porque todo el mundo quiere tomarse la foto levantando un gran peso en peso muerto. Y aquí hay varias faltas muy graves. Aparentemente ven a esta persona así, con ropa cortita y mirando hacia adelante, con la espalda así, y hay N problemas acá mecánicos de movimiento. Y el coach se tiene que dar cuenta y tiene que corregirlos. Y posiblemente encuentre que hay problemas de movilidad en este patrón. No solo porque estén cumpliendo reglas o principios básicos del movimiento y propios del patrón de movimiento, sino también porque no los puede hacer, porque no puede hacerlo de otra manera, porque hay acortamiento muscular, porque hay una disfunción provocada por una falta de rango de movimiento. Y luego, el método, con esta gran frase de uno de mis profesores, que dice, lo invisible se convierte en visible. ¿Y por qué, mis amigos? Porque cuando usted tiene una persona a la cual, por ejemplo, usted le dice a una persona, y hagan la prueba cuando quieran, le dice a un cliente, a ver, vamos a hacer un squat, es un ejemplo, ¿no? Podría ser con cualquier otro. Vamos a hacer un squat. Y esta persona hace un squat y efectivamente tiene muy buena movilidad. Ah, ok, vamos a hacer un squat ahora con un kettlebell por encima de la cabeza o raqueado en el pecho. A ver qué tal te va. Vamos a hacer ahora un squat con 2 kettlebell por encima de la cabeza. Y toda esta demanda en cuanto a necesidades de movilidad van a empezar a sacar a flote, sacar a la visibilidad, diría yo, los reales problemas de movilidad que pueden haber. No significa que para evaluar usted tenga que hacer un squat profundo con doble kettlebell por encima de la cabeza. No, hay unas herramientas mucho más fáciles, porque ni yo hago este squat así, ¿no? Estoy en camino, pero va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. Hay que empezar a conocer herramientas para poder evaluar e identificar problemas, pero sobre todo para poder sacar esas cosas que aparecen invisibles, que parece que no hay ningún problema, pero de repente mi cliente proyecta el cuello hacia adelante, compensa hacia un lateral el cuello o redondea el hombro. Algún detalle va a pasar desde que yo empiezo a retar la movilidad. Cuando empiezo a retar la movilidad, aparecen estos elementos. Bien, estas variables que hay que tratarlas. ¿Okay? Y dentro de esas reglas que yo les mencionaba antes, está, por ejemplo, la regla de las 2 manos, que vamos a ver los que son alumnos o los que van a ser alumnos míos en el curso de Mobility. Allí les voy a enseñar cuál es la regla de las 2 manos, pero desde ahora les digo que es una manera de alinear la columna vertebral como pilar importante del movimiento para no tener compensaciones luego, para no tener tampoco lesiones catastróficas en la columna, que pueden traer no solo un problema al cliente, sino a nosotros, porque les prometo que si el cliente sale de nuestra clase con una lumbalgia, posiblemente no regrese o va a decir, fue el coach fue el que me provocó el dolor, no fue él, porque es responsabilidad nuestra entender si está colocada bien la espalda o no para hacer un movimiento. Entonces, hay que tener bien claro, porque cuando se aprenden estas reglas, como esta, por ejemplo, que tienen en pantalla, la regla de las 2 manos,
pues vamos a tener más herramientas, más elementos para poder controlar esta variable de lesión. Pero también hay leyes, hay dos leyes para el hombro, dos leyes para aprender cómo generar torque, cómo generar fuerza desde el hombro, para poder biomecánicamente hacerlo mucho más eficiente y también alejado de las lesiones. ¿Por qué? Porque la articulación va a rotar, se va a colocar en una posición neutra y desde ahí usted va a generar la fuerza. Pero tiene que aprender cómo, porque hay una ley para la flexión del hombro y una ley para la extensión del hombro. Entonces, hay que conocer esto para poder aplicarlo con nuestro cliente y de que esa manera él vea el avance y también, o sea, mejore el performance y también lo podamos cuidar, que era el link que yo decía al inicio. Pero también hay dos leyes del torque para la cadera. Hay una ley para cuando está la cadera flexionada y también hay una ley para cuando la cadera está extendida. Se coloca la articulación en una posición específica para que no haya compensaciones y para que haya biomecánicamente una generación de fuerza o torque mucho mejor, mucho más segura. Recuerden, e insisto una vez más, que el primer principio de la actividad funcional es la seguridad. Tiene que ser seguro el movimiento para evitar que haya una lesión. Dentro de las técnicas que utilizamos en Mobility, y ahora entramos en estas técnicas, vamos a ver cuáles, porque todo el mundo creía que Mobility era stretching, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, la distracción es una técnica que utiliza una banda como las que se utilizan para hacer pull-ups, como estas, por ejemplo, y se colocan lo mismo proximal, o sea, cerca de la articulación, que distal, lejos de la articulación, para generar una tracción y que de esa manera mejore el espacio donde va a moverse la articulación. Recuerden que las articulaciones están cubiertas por una cápsula. Esa cápsula es un tejido fibroso, que cuando usted lo somete a posiciones estáticas mucho tiempo, como es la posición de sentado, va a ponerse tenso de una zona, de un lado, y móvil del otro. Cuando usted entonces necesita mover esta articulación en específico, la cadera, por ejemplo, a extensión, la cápsula no le permite porque está muy rígida en ese sentido. Entonces, esta es una técnica de distracción con una banda que va a permitir separar un poco la articulación y luego trabajar bajo distintos movimientos, trabajar para recuperar el rango de movimiento tanto para la flexión como para la abducción, la rotación externa e interna y también la extensión de la cadera. Solamente que hay que variar el punto de anclaje o la posición de la banda para poder realizar esta distracción en distintos ángulos y así favorecer el rango de movimiento de esta articulación. Puede ser también en el hombro, ¿eh? Puede ser en el hombro también, en cualquier articulación donde se pueda hacer una distracción. También tenemos una técnica que se conoce como contracción-relajación. Y ustedes dirán, oye, pero yo he visto esto en yoga, ¿no? Este es el famoso pigeon. Sí, efectivamente, sí. Utilizamos también técnicas así, pero en esta posición nosotros utilizamos esta técnica que se conoce como contracción-relajación. En yoga solamente estás en esa posición, respirando, tratando de controlar la posición y punto. En stretching también. En stretching te colocas ahí y estiras. De repente te tomas el tobillo por detrás y esa posición que hacen muchos con una pierna por delante y una por detrás. Pero acá podemos hacer contracción y relajación de grupos musculares que están en tensión. Y fisiológicamente, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? Cuando usted contrae isométricamente el músculo, luego de liberar la tensión, o sea, por ejemplo, contrae 5, 7, hasta 10 segundos isométricamente un músculo, cuando relaja, va a transmitir una información al sistema nervioso central en ese ángulo que usted lo está colocando. Usted le está diciendo, mira, yo puedo hacer fuerza en este ángulo. Y luego, si lo varías, o sea, si aumentas el rango y haces nuevamente una contracción y una relajación y cambias nuevamente el ángulo, le estás diciendo al sistema nervioso central, mira, en este ángulo yo también podía hacer fuerza y cada vez voy a poder hacer más. Bien,
voy a poder incluso que mi articulación vaya cediendo, pero hay que aprender hacia qué dirección y cómo se hace, combinado con, lógicamente, con la respiración, ¿no? También tenemos una técnica que se llama CARS. Estas siglas C-A-R significan rotaciones articuladas controladas, articulares controladas. Son siglas en inglés. Estas rotaciones articulares controladas, como su nombre lo indica, vamos a hacerlo en articulaciones que pueden hacer esas rotaciones. Va a ser bajo distintos ángulos y va a ser muy controlado. O sea, no tiene que estar en buena postura, no puede haber compensaciones, tiene que haber regresiones, pero no compensaciones. Bien. Y como ven en pantalla, en esa posición que se conoce como 90 y 90 o 90-90, lo que estoy haciendo es llevando la rodilla desde abajo, desde la posición pegadita al suelo, la estoy llevando a una rotación externa, mientras la que está por delante está fija. La postura es también estable, es así tal cual, y lo que voy a hacer es llevar a rotación externa la cadera izquierda en ese caso, ¿no? Tanto esta como otras tantas técnicas o movimientos, mejor dicho, de rotación externa de la cadera se pueden utilizar siempre y cuando sean rotaciones articulares controladas, se denominan CARS. Bien, en este caso es de la cadera, pero también puede ser en el hombro. Como ustedes pueden ver ahí, la persona está totalmente alineada en cuanto a su postura y luego va a llevar el brazo por encima de la cabeza en flexión, luego va a llevarlo a extensión, luego va a pasar a rotación externa y va a pasar entonces a una flexión. Puede incluso hacer una transición de rotación externa a rotación interna, luego a rotación externa y regresar por el mismo lugar. No tiene que ser específicamente un círculo, ¿no? Pero sí hay rotación externa y rotación interna. Entonces, toda esta suma de ángulos con la postura totalmente controlada y respirando correctamente nos va a permitir a nosotros principalmente evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿En qué punto, en qué ángulo es que siento molestia? ¿Dónde siento molestia? ¿En el dorsal? ¿En el trapecio? ¿En el cuello? ¿En el hombro? ¿En el pectoral? ¿En los músculos de la escápula? ¿En el romboides? ¿En el redondo mayor y menor? ¿Dónde está esa sensación de molestia? Cuando la identifico, entonces la voy a tratar con mobility. ¿Cómo la voy a tratar? Ahorita les voy a enseñar. Pero sepan que tanto CARS de cadera como CARS de hombro nos va a permitir no solo tener una rutina de ejercicios, sino también evaluar por dónde anda nuestra movilidad. Y luego tenemos unas técnicas que se conocen como PAIL y RAIL, que las siglas en inglés significan Progressive Articular Isometric Load, o sea, carga isométrica angulada progresiva, y el siguiente, RAIL, significa carga isométrica angulada regresiva. En este tipo de actividades, sea para el hombro o para las caderas, lo que vamos a hacer es generar una tensión isométrica cambiando el ángulo. Entiéndase que, por ejemplo, yo tengo el tronco así y luego, manteniendo el brazo en la misma posición, voy a ir cambiando la posición del tronco mientras hago una presión hacia abajo. Y luego, RAIL sería, después de generar esa presión, tratar de desplazar la articulación en el sentido contrario. Pero también voy a tratar de cambiar desde dónde empujo. Empujo desde el puño, desde el antebrazo, desde el codo o cercano al hombro, porque también yo puedo empujar desde acá, ¿no? Desde el hombro. Y toda esta información al sistema nervioso central me va a permitir que luego, cuando yo tenga que desplazar o generar fuerza en distintos ángulos, la articulación va a estar en mejor condición, porque ya la entrené para recibir carga en todos esos ángulos, para poder generar un movimiento mucho más estable y seguro. Por eso es que es importante mobility también con estas técnicas, ¿no? También existen, como yo decía, PAIL y RAIL para el hombro.
Observen todas las técnicas que utilizamos en mobility. No era solamente estirar, pero sí estiramos, como ya les había dicho. Este señor que ya habíamos visto haciendo un squat pésimo, por favor, está demostrando acá una de las técnicas que utilizamos en mobility, se llama couch stretch, porque es un estiramiento que se hace en un sofá, en una silla, o también, como ven acá, en una columna o una pared. Por si acaso no es una pierna plástica lo que tengo ahí recostado a la pared, no es un chiste que tengo una pierna y la pegué ahí, me puse y la otra la tengo para abajo, no. Se coloca en esta posición para comprobar que no hay, lo que sí es un test, ¿ah? Es un test, para comprobar que no hay acortamiento del psoas, que no hay acortamiento del cuádriceps, que no hay acortamiento del tibial anterior y de los flexores de los dedos. Perdón, de los extensores de los dedos. De los extensores de los dedos. Entonces, ¿a qué se parece esto? Pero exagerado, se parece al taloneo cuando estamos corriendo, se parece a más o menos a una posición de langer, se parece al split jerk, el levantamiento olímpico. Bien, entonces se parece también, exagerado, les repito, a lo que con una pierna por delante y una por detrás, a lo que se realiza en ciclismo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si yo tengo esta posición controlada de stretching y sé lo que tengo que contraer para ir evolucionando en esta posición, evolucionando a algo que de repente ni pensaban hacer. Ese tipo de evolución nos va a permitir tener mejor performance, pero también me va a permitir mantener mis articulaciones y todo el sistema de tejido blando, entiéndase músculo, tendón, ligamento y fascia y piel, en buen estado, totalmente elástico, para poder elongarlo, para poder contraer mis músculos, para poder mover toda la articulación en todo el rango. Por eso utilizamos posiciones como esta para estirar. Sí, hacíamos stretching dentro de mobility, pero hacemos todas las demás técnicas que han visto. Hay otra técnica, se llama voodoo flossing. El voodoo flossing se utiliza esa banda, esta banda, y es una banda de caucho, bien, fuerte, con la cual vamos a trabajar sobre, lo mismo sobre grupos musculares. Entiéndase que se puede poner en el hombro, en el codo, en el antebrazo para soltar la tensión del antebrazo. Y el funcionamiento no es más que ocluir la circulación temporalmente y también presionar sobre el tejido y la fascia para que reaccionen unos elementos súper importantes, unos receptores que son varoreceptores. O sea, la fascia, la piel, tiene unos varoreceptores, son receptores que, valga la redundancia, van a recibir información cuando hay presión y luego de algún tiempo realizando movimientos de las articulaciones que están involucradas, por ejemplo, si me lo pongo en el cuádriceps, debo hacer sentadillas, langer, saltos, etcétera. Y luego cuando lo retiro rápidamente, el flujo sanguíneo que ha estado ocluido precisamente por la presión de la banda me va a permitir varias cosas. Por ejemplo, si llega sangre con más fuerza a la zona, me va a permitir llevar oxígeno, nutrientes, elementos de reconstrucción si tengo una lesión, pero además, como presioné sobre la fascia y la piel, también al retirarla voy a sentir más libertad de movimiento, tanto en las articulaciones como en el cuádriceps. Van a sentir mucho menos esa tensión después de un entrenamiento de piernas o correr largo, van a sentir mucho menos tensión después de haber utilizado esta técnica. Entonces, voodoo flossing. Tenemos esta técnica también, se llama guasha, es con esta herramienta, pero hay de distinto tipo. Yo uso esta que es de una marca norteamericana, se llama Sidekick Tool, es una herramienta de raspado, o sea, si es por acá, o por la otra punta, o por esta zona, ¿no? Por cualquiera de las suyas, y se utiliza para raspar, sea por ejemplo en el trapecio, en los músculos del cuello, en el antebrazo, en el bíceps, en el propio cuádriceps, en la planta del pie, para evitar una fascitis plantar. Y todas estas herramientas son no solo para evitar lesiones, sino, o sea, para hacer un recovery después de entrenar, sino también para un tratamiento en rehabilitación. La incluimos dentro de los protocolos de rehabilitación con mobility. Así que miren cómo ha
se ha desarrollado la tecnología que ya tenemos una guaya de acero inoxidable. Y digo esto porque la primera que me compré fue de piedra, de la misma marca, pero de piedra, y se me cayó en un piso normal y se hizo arena. Claro, costaba menos, pero esta que cuesta más me va a durar para toda la vida. Esto no corta, por si acaso, ¿no? Esto no corta nada. Está totalmente redondeada, pero es de acero. No se oxida, la puedo guardar, la puedo llevar conmigo para toda. Puedo hacer mantenimiento con él todo el tiempo. ¿Bien? Y la famosa liberación miofacial, que era no solo con el famosísimo foam roller, que todos deberíamos tener uno en casa, sino que también hoy día la tecnología ha variado mucho y por eso hoy día tenemos accesorios los cuales van a ser, por ejemplo, el foot roller para hacer mantenimiento en el pie, la pelota mush ball para trabajar en el psoas, para descargar un poco el glúteo, para trabajar sobre un pectoral, la mush Gemini o la Gemini para trabajar sobre la columna vertebral, porque observa que la columna va a quedar o sea, las apófisis espinosas de la columna va a quedar en el centro, no se va a tocar encima de la columna, pero estas zonas redondeadas van a trabajar sobre los músculos paravertebrales, o sea, los erectores espinales, el romboides, el trapecio, justo en el centro. ¿Por qué? Porque es importante mantener la postura. Si usted libera la tensión ahí, pues va a ayudar a mejorar la postura, a mejorar la respiración y en definitivamente también los movimientos, ¿no? Por eso no solo les enseño en pantalla el foam roller, que es muy útil, les repito, sino también toda esta gama de accesorios que hoy día existen como técnicas de liberación miofascial incluidas dentro de Mobility. En pantalla les muestro una serie de posturas que trascienden después a un movimiento que van sumándose en una clase online de Mobility que puede hacer un coach cualquiera, un coach que esté certificado con nosotros para poder dictar clases online. Y esta suma, estos son solamente algunos, ¿no? Esta suma de actividades va a permitir atender no solo a nuestros clientes, sino como dice ahí, usted va a poder dictar una clase online de Mobility, una clase grupal, porque va a tener varios clientes en pantalla y va a poder generar una clase. Los alumnos que terminan conmigo, muchos tienen de media hora hacia adelante, media hora, 30 minutos, 40, 45 y hasta una hora pueden hacer de una clase donde se suman distintas actividades de Mobility, donde se va cumpliendo con ese rol de restaurar, perdón, se me salió el cubano, restaurar el rango de movimiento, ¿no? Restaurar los rangos, recuperarnos de la actividad de la vida diaria o del deporte, y de esa manera vamos a poder aportar a nuestros clientes una herramienta más, una actividad más, un servicio más. Usted puede entrenar a un grupo de personas y decirle de 8 a 9 de la noche, como tengo yo, lunes y miércoles, pueden pasar a mis clases online por Zoom, donde dicto una clase de 1 hora y vemos todo esto, ¿no? Ahí ven esos ejemplos. Pero también usted puede certificarse o prepararse para poder dar un servicio personalizado. Para hacer ese servicio personalizado, usted tiene que tener herramientas de evaluación primero. Y esas herramientas de evaluación van desde una evaluación postural hasta elementos mucho más importantes. No digo que la postura no sea importante, sino que usted pueda tener elementos de peso para ir puntualmente a un problema de movilidad, ¿no? Y de esa manera resolverlo. Por eso nosotros enseñamos cómo hacer goniometría. Ustedes vieron que uno de los elementos que tiene Mobility es la medición. Ahí en pantalla ven que estoy haciendo una medición con un goniómetro. En este caso, desde una rotación interna de la cadera, se mide, se cuantifica, se registra, y luego, después de una programación, pues se evalúa, se hace lo que conocemos como test and retest, que es la primera ley de Mobility, es test and retest. O sea, usted evalúa primero, hace una serie de ejercicios y regresa a testear, a retestear, a ver qué tal
le fue con esos ejercicios que hizo, si le aportó algo para mejorar el rango de movimiento. También vamos a aprender arquetipos. Yo había mencionado antes, estos son arquetipos, 7 arquetipos. Ahí se ven más, pero es porque hay 2. En este caso hay 2 que tienen que forman parte de uno solo. Pero, por ejemplo, levantar los brazos por encima de la cabeza en buena posición, colocar los brazos en esa posición llevando los codos hacia atrás, rotación interna, las manos en esta posición, en rotación externa hacia adelante, el famoso squat, el patrón de deadlift, el pistol y el lunger, son estándares, son arquetipos que nos van a permitir a nosotros evaluar desde el punto de vista del coach de mobility para poder distinguir dónde tenemos que prestar atención para poder hacer un programa, para poder hacer un hincapié en ese problema que podría generar a mediano y largo plazo una lesión. Súper Rodo, la gente está desesperada queriéndote hacer preguntas. Ya termino, me faltan 2 nada más. Solamente quería decir que este es un estilo de programación que tengo yo. Yo le presento al cliente, como ven en pantalla, un esquema donde aparece detallado dónde vamos a atenderlo. Y dicto una certificación, se llama Mobility Coach Level 1, es para conocer todo lo que hemos visto de mobility con sus técnicas, etcétera, pero para dictar clases online específicamente, clases grupales, y también la certificación Mobility Coach Level 2, donde específicamente enseño cómo hacer una programación específica para atender a un cliente, o sea, una atención personalizada. Estos son algunos de nuestros coaches ya graduados. Algunos digo porque faltaron, no me dio tanto espacio para sumar ahí, no quería hacer esto demasiado extenso, pero algunos de estos chicos ya han sido alumnos de la escuela de coaches. ¿Ok? Les agradezco muchísimo que hayan estado acá escuchando de qué trata todo esto de mobility, de qué va y qué puede aportarle a un coach hoy día para generar un mejor servicio y cuidar a sus clientes. Gracias.